En el estudio, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo. Ministra, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias, Iván, por la invitación. Hasta que Saludos llegó, a todos los auditores y auditores. Sí. Te voy a pagar una manda ahora porque llegó. Gracias por estar acá. No, lo que pasa es que la invitamos muchas veces. Sí, yo sé. Y no puede venir todas las veces. Muchas veces. El horario a veces es complicado por la ida al colegio de mi hija. Pero hoy día justo está con el padre. Excelente. Oiga, aprovechemos eso. ¿Vio lo de las explosiones en la casa cerca del presidente? Un incidente muy raro, no se sabe qué es lo que pasó. ¿Tiene información usted o no? No tengo información actualizada más allá de lo que ustedes saben. Estas cosas, bueno, siempre hay que manejarlas con mucha precisión, ¿no? Para no crear, no sé, temores o aprensiones innecesarias. A veces son bombas de ruido o otra cosa, entonces hay que recabar más antecedentes. Esto está en manos de la Fiscalía, obviamente. Claro, tal como lo pidió el presidente anoche. Esto salió de la casa del presidente, para los que no saben, después de que hubo una especie como de una seguidilla de explosiones, literal, que según relatan vecinos del barrio Yungay. Hablemos del general Yáñez, del ex director Sergio Muñoz. El gobierno da la impresión de que intentó fijar un criterio ayer después del zafarrancho que ocurrió por las declaraciones del ministro Cordero en Tolerancia Cero. ¿Cuál es el criterio, para que nos entendamos bien? ¿Cuál es el criterio que fijó el gobierno ayer respecto de las personas, de las instituciones y de los jefes policiales? Sí, hay dos cosas fundamentales para nosotros que lo habíamos determinado antes del caso Muñoz. Uno es que los momentos de las formalizaciones son momentos de inflexión y que evidentemente ahí hay que hacer nuevas evaluaciones, sobre todo en el sentido, uno, de considerar las razones y los criterios de la formalización, ¿no? Pero en segundo lugar, y es lo más importante, que es cuánto puede afectar o no a la institución que queremos resguardar para su funcionamiento, ¿ya? ¿Cuánto puede afectar la formalización? Una cabeza formalizada, digamos, por decirlo así, un líder formalizado. Un líder formalizado de una institución, en ese entonces, en este caso ahora de dos instituciones, que son extremadamente importantes para la agenda principal que tiene el gobierno, que es la agenda de seguridad, ¿no? Esto es algo que de todas maneras puede ser un criterio que puede aplicar para muchos otros casos y muchas otras instituciones, pero dado que estamos en un debate en torno a dos herramientas fundamentales que tiene el país y el Estado para enfrentar la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, dar sensación de seguridad, es muy complejo evidentemente que hayan procesos de formalización respecto a las cabezas. Y por eso nosotros no queremos personalizar esta discusión. Al final no se trata de tampoco prescindir de las autoridades de carabineros o de la policía de investigaciones como si nada, ¿no? Porque tienen una jerarquía, porque evidentemente su general director o director general, en el caso de la PDI, son liderazgo importante dentro de una institución, pero aún así este tema no se trata de personas, se trata de instituciones. Y nosotros resguardando obviamente los procesos, resguardando lo que tiene que ver con una institución que autónoma, que bueno, la Fiscalía, el Poder Judicial, donde nosotros no intervenimos y respetamos esos procedimientos, aún así tenemos que ponderar políticamente y por lo tanto las formalizaciones, los escenarios de formalización, particularmente los días de formalización o el contexto más cercano de los días cercanos a la formalización, son momentos de inflexión. Lo que nosotros evaluamos es si esto, o sea, entre la situación personal o política personal judicial de los altos mandos y lo que es el daño posible a la institución, nosotros ponderamos hacia el lado de la institución, ¿no? Que se evite el daño. Que se evite el daño y ya, entonces, el daño puede ser por muchos aspectos, por el descrédito, puede ser también porque entorpezca la labor, porque ya terminemos poniendo más en el centro los casos judiciales que el resguardo de la función de las policías. Y eso es algo que nosotros lo tenemos a la vista y lo fijamos hace un tiempo atrás, cuando se anunció la formalización que hubo una audiencia de formalización ya, y otra que va a ser en mayo, ¿no?
Esos son momentos donde nosotros evaluamos evidentemente las continuidades de los altos mandos. ¿Cómo una audiencia de formalización? ¿Se refiere al general Yáñez? Sí. O sea, a la petición de a la petición de la petición de fecha de formalización. Ya, entonces, para entenderlo bien, no es, según el gobierno, no es automático que una persona formalizada tenga que dejar su cargo, digamos. O sea, insisto, son momentos de inflexión, son momentos clave. O sea, sí. el momento mismo de la formalización, la audiencia, efectivamente. Es clave. O sea, es clave. O sea, después de la formalización, ¿sería raro que alguien encabezara una institución como Carabineros estando formalizado? Yo no me quiero adelantar a eso, pero lo único que quiero advertir... Ya, pero no es automático. Eso, no es automático, pero yo quiero advertir que esto lo hemos dicho y son momentos de inflexión para tomar una decisión. Ya, son momentos relevantes. Son muy relevantes. Eso suena un poco distinto a lo que dijo el ministro Cordero. Esto es que el general Yáñez tendría que reflexionar antes de la formalización respecto a su renuncia. O sea, el ministro Cordero, y lo dijo también después acá en la entrevista que tuvo el día de ayer, hace una opinión personal, pero que se enmarca dentro de un criterio general, que es el momento de inflexión. Ahora, él agrega efectivamente algo que es de un poco perogrullo, que es que los altos mandos igual tienen que evaluar su condición, independientemente de la decisión que adopte el propio Ejecutivo. O sea, uno esperaría que toda autoridad que está siendo permanentemente cuestionada o que tiene un proceso de formalización haga una reflexión propia. Eso le pasa a cualquiera. Nos pasa hasta a los ministros de Estado. Y al final, quien termina decidiendo siempre, en este caso, el presidente de la República. Por eso, lo que a nosotros nos corresponde es establecer cuál es el criterio para nosotros como Ejecutivo y particularmente para el presidente de la República, que es que en contextos de audiencias de formalización de altos mandos hay un momento de inflexión donde hay que volver a ponderar y evaluar, sobre todo con el objetivo de resguardar el funcionamiento de las instituciones policiales. Hoy Exante cuenta que el general Yáñez y sus abogados tienen una estrategia de modo de dilatar la audiencia de formalización. O sea, que esta no ocurra el 7 de mayo, sino que tratar de dilatarla incluso hasta octubre, que es cuando el general Yáñez cumple sus 4 años y se va del cargo. Eso hace de alguna manera como que extiende una cierta agonía, digamos, en este asunto. ¿Es complicado para el gobierno esa estrategia? A ver, es que nosotros no podemos hacer política ficción en torno a las estrategias que evalúen terceros, ¿no? Sobre el general director o su equipo de defensa. Nosotros conocemos que hay una audiencia de formalización fijada y ese es obviamente un momento de inflexión para el Ejecutivo. El resto, hacer un poco ficción, política ficción o especular demasiado. Ahora, siempre en el Ejecutivo... ¿No sería incómodo para el gobierno que esto se alargara más allá de mayo? O sea, genera, no solo para el gobierno, yo creo que genera una sensación de incertidumbre permanente, porque es como algo que no termina de pasar, ¿no? Pero no quiero especular sobre las intenciones o la estrategia jurídica de la defensa o del propio general director. Nosotros seguimos trabajando con Carabineros, seguimos trabajando con el general director y vamos a seguir trabajando con ellos con una cosa puesta sobre todo entre ceja y ceja, que es garantizar el mejor desempeño de las policías en una agenda que es compleja y que requiere de mucha actividad, de mucho operativo, de muchas reuniones, de muchas disposiciones en torno a una agenda legislativa. Entonces, nuestro foco ahora es el desempeño adecuado de las policías en una agenda que es compleja, que es muy intensa, que lidera el Ministerio del Interior, pero que involucra a todo el gobierno y que requiere evidentemente no entrar en especulaciones de intenciones, sino que resguardar obviamente la adecuada colaboración y trabajo conjunto con las policías. Ahora, insisto, el presidente y el equipo político del presidente ha fijado un criterio que es el momento de las formalizaciones, son un momento de inflexión. O sea, el gobierno no va a instar, para usar el mismo verbo que usó el ministro Cordero, no va a instar al general Yáñez a renunciar. Ahora, es que, a ver, el presidente de la República, independientemente de los momentos de formalización, siempre evalúa también a las personas que designen funciones claves, ¿no? Presidente de la República y sobre los que tiene potestad de remover, digamos. Tiene potestad de removerlo. Entonces yo creo que en esto hay que ser sumamente claros y claras. Una cosa es que frente a
solicitudes de formalización por distintos casos a los altos mandos, nosotros hemos fijado un criterio, ¿no? Que son momentos de inflexión, de por sí, porque evidentemente es complejo tener este escenario sobre altos mandos tan claves para la función de seguridad. Pero por otro lado, siempre el Ejecutivo y siempre el Presidente de la República está evaluando a aquellos que puede designar y remover, ¿no? Entonces, separemos las cosas, porque el día de mañana hay otro problema que no está asociado a una formalización, a una audiencia de formalización, y el presidente evalúa igual y dice continúa o no continúa en el cargo. Usted lo mencionaba entre medio, esto también afecta a otros cargos que también pueden ser objeto de una formalización, digo, otras personas objeto de formalización y que están a cargo de diversas instituciones o tienen cargos importantes, y es una de las cosas que probablemente el gobierno evalúa, ¿o no? En términos de que podría estar, qué sé yo, está súper claro el ejemplo, el jefe asesor del segundo piso, Miguel Crispi, que podría eventualmente ser formalizado. No digo que esté cerca de eso, pero a lo mejor podría ser, porque está imputado en una causa, o algún ministro, en fin. ¿Este criterio vale, el mismo criterio para ese mismo tipo de autoridades? Este criterio vale para todos, porque las formalizaciones son momentos de inflexión, para tomar ese tipo de decisiones por parte del Ejecutivo. Sabemos que no determinan finalmente las culpabilidades, porque eso es al finalizar el proceso, que si se declara o no culpable frente a un delito imputado, pero igual son momentos críticos en términos políticos, sí, porque termina siendo una dedicación además muy... no sé si exclusiva, pero intensa para lo que son las defensas de las personas que son formalizadas. Entonces, termina distrayendo mucho la función pública central que tiene cualquier autoridad o persona con altas responsabilidades en el Ejecutivo o en una institución asociada de responsabilidad del Ejecutivo. A propósito de la defensa y de la estrategia que yo le mencionaba, que está en una nota de ex-ante, esa misma nota dice que el general Yáñez se enteró ayer a las 6 de la mañana de lo que había dicho el ministro Cordero en CNN Chile, y que se indignó y que le manifestó esa indignación a la ministra del Interior. No, a ver, yo primero no me refiero... ¿Tiene información? No, primero no me refiero a como a esas conversaciones que salen a través de la prensa respecto a mensajes o llamadas que tiene un ministro de Estado, si es que él o ella no lo señala. Porque, claro, y la ministra todavía no ha dicho nada al respecto. Ahora no se lo pregunto. Y no nos lo ha transmitido tampoco a nosotros. Entonces no me corresponde a mí confirmarlo o no. La verdad es que yo creo que en general en estas cosas uno debería mantener como el resguardo de, si manifiesta malestar a una autoridad, creo que hay que ser cuidadoso en esas cosas. Sí, por supuesto. Ahora, la pregunta es si es pertinente que la cabeza máxima de una institución armada como Carabineros, o en algún caso el Ejército, manifieste indignación, digamos, al gobierno. Si es pertinente eso. O sea, una cosa es tener molestia y otra cosa es hacerlas públicas. Yo creo que en estas cosas uno tiene que ser cuidadoso, porque son personas que son subordinadas a la autoridad política, en este caso el Ministerio del Interior, y cada persona es libre de sentir lo que tenga que sentir, claro, o sea, no hay cómo limitarlo, pero otra cosa es romper esa subordinación, digamos. Yo creo que hacerlo público también, porque pone una situación compleja, obviamente, también a la propia autoridad. Ahora, yo quiero destacar, independientemente de eso, que respecto a la agenda de seguridad ha habido siempre una muy buena disposición y un buen trabajo colaborativo, ¿no? Para que no se malentienda esto que acabo de decir. Yo creo que uno tiene que reconocer que, independientemente de lo que ha sido el debate público en el contexto de la formalización y los cuestionamientos, en el desempeño de la función policial y de Carabineros de Chile, lo mismo con la Policía de Investigaciones, hemos tenido una agenda muy comprometida de trabajo, de mucha coordinación, de mucha colaboración, de mucha disposición, y eso es lo que a nosotros nos interesa más resguardar, ¿verdad? No hemos tenido problemas en ninguna disposición, ni del alto mando, ni de los policías, o sea, en todo su escalafón, por decirlo de alguna manera, con el trabajo
del despliegue de la seguridad en nuestro país en los últimos, al menos los 2 años que nos ha tocado trabajar con ellos. Estos asuntos no han influido en nada, ni han entorpecido nada. No han influido en nada, no han entorpecido nada. Ahora, esperamos que, producto de las investigaciones, tengamos una investigación que llegue hasta las últimas consecuencias y no nos sigamos sorprendiendo de cosas que podrían haberlo entorpecido. Pero hasta el momento, la experiencia del Ejecutivo, hemos tenido una buena disposición. A propósito de eso, una de las banderas del gobierno... Bueno, igual es lo mínimo que uno puede esperar, en realidad. No, como mínimo, sí. Como mínimo, o sea, con su deber nomás cumple, como decía. Claro. Ya. Oiga, una de las cosas como esenciales del gobierno era la pelea contra el privilegio, contra los privilegios arbitrarios, injustos, digamos. Y este caso, el caso Hermosilla, el caso Audio, las conversaciones entre el director de la PDI con un abogado en particular, precisamente ataca en el centro esa misma idea de que todos somos iguales ante la ley, de que todos tenemos los mismos derechos. Me imagino que debe provocar un escozor particular, una indignación especial en el gobierno, una cosa como esta, ¿no? O sea, es que hay 2 sensaciones, creo yo, si uno lo puede poner en plano como de las sensaciones, que tiene algo muy de racional también. Primero, la sorpresa de que a un alto mando, en este caso la Policía de Investigaciones, se le formaliza por filtrar información de procesos judiciales a un abogado con hartas redes de poder y de influencia, porque no corresponde, ¿no? Pero y eso es una pésima noticia para el país, una pésima noticia, escandaloso, ¿no? Pero al mismo tiempo tranquiliza saber que hay una fiscalía que es capaz de llegar hasta las últimas consecuencias y no duda de formalizar y pedir la formalización de un alto mando de las policías, ¿no? A pesar que es el alto mando de las policías, ¿no? Entonces, eso también da cuenta de que hay una institucionalidad que funciona frente a hechos que son de máxima gravedad y que comprometen a alto poder, ¿no? Y entonces tenemos aquí como de dulce y agraz, ¿no? Tenemos, si uno pone en el plano como de lo positivo y lo negativo es que las instituciones siguen funcionando y que hay una investigación que, independientemente del poder que tenga la persona involucrada, se le está formalizando, ¿no? Y, por otro lado, saber que antes de la formalización había un alto mando que traspasaba información clave a terceros y que no tenía que hacerlo, ¿no? Porque eso entra en un cuestionamiento muy grande aquí, ¿hasta dónde llega esto, ¿no? Y cuánto puede haber afectado investigaciones. Entonces, claro, y uno dice, bueno, ¿cuánto el hecho de haber tenido ese lugar de poder en la Policía de Investigaciones, teniendo acceso a información clave de carpetas investigativas y habérselas traspasado, en este caso, a un abogado en particular que está siendo además investigado por otras causas en materia tributaria, afectó o restringió las posibilidades de enjuiciamiento o de investigaciones a otra gente con poder. Eso es lo que obviamente genera una duda y una sospecha para la opinión pública, para nosotros también como gobierno, que es que una persona que es imputada y que tiene bajos recursos y que no tiene acceso a redes, termina siendo enjuiciado con cierto estándar porque no tiene personas que le traspasen información de su investigación, que le den acceso a lo que viene. O sea, eso es lo que produce un poco de indignación, ¿no? Porque eso genera como una sensación de que hay una cierta desigualdad en el tratamiento de las investigaciones porque hubo alguien que traspasó información teniendo acceso a ella desde un puesto de poder y no lo hace con otras personas, ¿ah?, que tienen menos acceso al poder. En ningún caso debe pasar, pero hay ahí un tema que es complejo. Sin embargo, nosotros nos queremos quedar en este caso con la idea de que la Fiscalía y que el Poder Judicial va a llegar hasta las últimas consecuencias en esta investigación y que no van a haber ningún tipo de protección y privilegio por ser quienes son las personas involucradas. Ministra, nos queda un par de minutos. El gobierno le encuentra la razón al servicio electoral y va a enviar un proyecto para que se hagan en 2 días las elecciones de octubre, las municipales. En el comercio están preocupados, porque serían 2 días de feriado, 2 días de ley seca además. Sí, nosotros no es el escenario ideal, ¿no?
para el Ejecutivo, pero no vemos muchas otras opciones para tener un proceso democrático, tranquilo, expedito y eficiente en estas próximas elecciones. ¿Por qué? Porque recordemos que estas son las primeras elecciones municipales y de gobiernos regionales que van a ser con voto obligatorio. Es decir, la cantidad de votantes que va a concurrir a las urnas va a ser mucho mayor que en la última elección municipal, y porque se junta además municipal con gobernador y consejero regional. O sea, tenemos elección de alcalde, concejales y además gobernadores, consejeros. Más consejeros regionales. Son 4 elecciones al mismo tiempo. 4 elecciones al mismo tiempo con papeletas muy largas. Porque además tampoco sabemos cuántos pactos electorales van a terminar inscribiéndose, pueden ser varios. Entonces, a diferencia de lo que fue en la elección de los plebiscitos, que claro, fue voto obligatorio, por lo tanto concurrió mucha gente a las urnas, a diferencia de cuando teníamos el voto voluntario, pero teníamos solamente una papeleta con 2 opciones. Entonces era la gente uno entraba a la urna y votaba rápido, fácil. Claro. Entonces era bien rápido, expedito, y en general no se hacían largas filas. Pero en este caso, con tantas papeletas, cada ciudadano y ciudadana probablemente demore su buena cantidad de minutos en el proceso de votación. Pensemos además en las personas mayores, en las personas que necesitan que tienen cierto grado de dependencia, y por lo tanto lo más razonable es que lo hagamos en 2 días. Hay que discutir obviamente todas las otras consideraciones. No es lo ideal, pero si queremos resguardar un proceso tranquilo, expedito y que no genere atochamientos y largas filas de espera, tendría que ser en 2 días. Ya, pero tomando en consideración la situación económica, podemos hablar del 0,2% de crecimiento del año pasado, pero es una situación compleja, difícil. ¿Sería bueno flexibilizar, por ejemplo, el feriado obligatorio del comercio? Mira, son esas consideraciones que están sobre la mesa con los equipos. Nosotros el día de ayer terminamos de resolver en el comité político esta definición, y por cierto que tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio del Trabajo evalúan los menores impactos que pueda tener esa jornada, pero algo que yo no me adelantaría porque está obviamente en evaluación de los equipos correspondientes. Pero no se cierra, digo. No nos cerramos absolutamente a nada. Nuestra preocupación por el devenir económico ha sido, como ustedes saben, central. Ayer yo lo escuchaba antes de venir acá, de como una sobrereacción respecto a la cifra. Yo diría que es un gran... hemos tenido una crítica sostenida respecto a que la economía chilena iba a ser de una recesión, ¿no? Iba a ser demasiado terrible, demasiado crítica, y eso lo promovieron y lo dijeron en titulares de prensa, economistas, opinólogos, etcétera. Y el ministro de Hacienda, hay que darle el crédito de que siempre dijo que eso no iba a ser así. Y los resultados están a la vista. Entonces, nosotros no solamente estamos valorando y celebrando la cifra que ha dado consolidada ya y final el Banco Central de que la economía no tuvo un menos 0,2, sino que fue un crecimiento positivo, sino que le hemos puesto harto empeño y harto esfuerzo a que junto con las medidas y definición del Banco Central, las medidas de gobierno sean fiscalmente responsables y nos permitan superar esta inflación a la alza para la inflación a la baja, y al mismo tiempo que vamos mostrando un crecimiento que, si sigue así, podemos llegar, como lo dijo el propio ministro de Hacienda, al 3%. Entonces, esto junto con los gabinetes pro crecimiento empleo que se han desarrollado en las regiones, todas las carpetas a la vista de las inversiones públicas, las inversiones privadas que estamos apretando y ajustando, lo que quiero decir con esto es que hay un compromiso real por el crecimiento económico, porque sabemos que eso genera también mejor situación para las familias trabajadoras de nuestro país. Por lo tanto, nuestra preocupación por el tema de empleo y el tema de la economía ha sido central y va a ser siempre un criterio sobre la mesa en cualquier decisión que tomemos, en este caso también frente al proceso electoral. La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, esta mañana aquí en Mesa Central. Ministra, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan un buen día. Una pausa, volvemos con el Rat Pack, con la mesa de editoras.